Buenas tardes a todos, a todas. Bienvenido a esta segunda clase magistral de Guitarras del Mundo. En este caso es esta edición homenaje a los 100 años del maestro Eduardo Falú. De parte del Ministerio de Cultura de la Nación, Secretaría de Gestión Cultural, por Dirección Nacional de Formación Cultural. Agradecemos también a Unión Personal Civil de la Nación, el Festival Guitarra del Mundo en su 29 edición, no sé cómo se dice con XX, al maestro Juan Falú, a Ana Villa, Tito Silvetti, Francisco Martínez, quien les habla, Cacho Ferreira. Así que en este caso vamos a presentar al maestro Ernesto Méndez con su clase magistral de hoy. Y otra cosa, vayan poniendo en el chat las preguntas que el maestro va a ir contestando de a poco, mientras vamos, mientras va dando la clase. Y en cualquier cosita nosotros vamos a intervenir. Así que les dejo en manos del maestro Ernesto Méndez. Bienvenido, maestro. Muchas gracias por su participación. Bueno, muy buenas tardes, muy buenas tardes. Ahí estaba mirando un poquito la gente que se está conectando, muchos amigos de mucho tiempo, conocidos. Así que muy feliz de poder estar aquí, de participar por primera vez en esta edición de este ciclo que es tan necesario, ¿no? Tan necesario. Lo primero que quiero comentarles es un poco lo que acaba de decir Cacho recién, es que tengo abierto aquí el chat de la reunión para cualquier cosa que pueda ir surgiendo durante la charla puedan preguntarme sin ningún inconveniente, ¿no? De la experiencia de dar clases virtuales en ocasiones anteriores, una de las cosas que siempre me ha pasado es la dificultad de tener que estar hablándole a una pantalla, ¿no? Y sobre todo cuando muchas veces están todas las camaritas y los micrófonos están apagados, ¿no? Así que cualquier tipo de participación que pueda hacer en relación a lo que vayamos a desarrollar, que quieran ir comentando aquí en el chat, ningún inconveniente de ir contestando a las cosas que puedan ir apareciendo. Eh, bueno, dicho esto, también yo quiero hacer antes que nada un agradecimiento a todos los que hacen posible este tipo de encuentro, porque, bueno, a partir de la convocatoria yo me puse a pensar en un montón de cosas, a ver qué era lo que podía brindar, cómo lo podía organizar, qué temáticas tocar, en fin, tratar de darle un marco a la charla, a la conversación. Y claro, y ahí caigo en la cuenta de que estas temáticas que se están trabajando en este ciclo de clases, eh, más allá de que hace ya unos cuantos años existen en distintos puntos del país eh, centros de formación académica donde se trata, digamos, las músicas populares, a pesar de eso yo siento que el camino que hemos recorrido, sobre todo los que ya peinamos algunas canas, ¿no? Los más grandes, por ahí ha sido siempre un camino un tanto, no voy a decir solitario, porque siempre tenemos alguna contraparte, alguien con quien charlar, con quien compartir experiencias y demás. Pero lo cierto es que, en definitiva, yo creo que formo parte de una generación de músicos en la cual de alguna manera nos fuimos haciendo un poco solos, digamos, ¿no? Eh, Explorando las posibilidades del instrumento, explorando las características propias del lenguaje que queremos abordar, compartiendo, como decía hace algún momento, con algunos compañeros de ruta. Pero lo cierto es que todavía que toda esa información que hoy en día está logrando tener
su corpus, digamos, su entidad, se ha ido formando, digamos, en todos estos años, y lo cierto es que ha sido, digamos, en mi caso, repito, como un camino en algún momento un tanto solitario, digamos, ¿no? Por lo cual, un poco compartirles que lo que pensé para el encuentro de hoy, para que podamos charlar y que podamos compartir, es un poco desandar ese camino, ¿no? Decir, bueno, a ver cómo uno llega a donde ha llegado, a hacer la música que hace, cuáles son los fundamentos, las bases, los requisitos que uno ha tenido como para digamos, plasmar este tipo de propuestas musicales. Eh, Así que bueno, estoy leyendo acá una cosita. Bueno, en ese camino, en esa búsqueda, en ese recorrido, eh, contarles un poco mi experiencia. Yo de alguna manera me siento como muy identificado con la guitarra clásica, si se quiere, porque mi formación académica en definitiva siempre fue vinculada a la guitarra clásica, ¿no? Aquí en la ciudad de Paraná hay una escuela guitarrística muy importante. Y bueno, tuve la suerte de poder formarme allí, ¿no? Pero por otro lado, desde mi seno familiar, digamos, siempre ha habido eh, un vínculo muy fuerte, muy estrecho y muy sólido con la música popular argentina, ¿no? De allí que, de alguna manera, si yo me tuviese que definir en cuanto al perfil guitarrístico, creería que en algún momento de mi trayectoria he podido hacer o intento hacer de alguna manera como una síntesis, digamos, de esas dos corrientes, de esas dos tendencias, de esas dos dimensiones, ¿no? Que es lo que se plasma básicamente en mis arreglos y en mis composiciones. Eh, yo armé por acá, a ver si podemos ir probando. Mientras tanto voy a poner en el chat, si te parece bien, el mail tuyo para cualquier consulta que quieran hacerte, que te la hagan después por mail, que Ah, después vos, perfecto, ¿te parece? Bueno. perfecto, perfecto, perfecto. Eh, Les decía, en este camino un poco de pensar, de historiar cómo ha hecho uno su repertorio y su búsqueda artística y musical, de alguna manera caigo en la cuenta eh, de que quizás haya como cierta coincidencia en los caminos personales con lo que tiene que ver con el camino que ha hecho la guitarra dentro, en este caso, de la música del litoral. Y me explico un poco. Eh, a ver, aquí tengo el cuadrito, que preparé un cuadrito y todo. No sé si se está viendo ahí bien la pantalla Sí, compartida. perfecto, perfecto. Agrandarlo si querés un poquito más la pantalla. Ahí la pongo en pantalla completa. Bueno, perfecto. Ahí está. Bueno, un poco lo que comentaba recién, ¿no? De que el rol de la guitarra en la música del litoral, digamos, es como un fenómeno para los tiempos históricos, digamos, eh, eh, es un fenómeno bastante reciente, por algo que yo creo que de alguna manera también es aplicable, una frase que yo utilizo muchísimo en las clases, que le veo un montón de situaciones donde aplica muy bien, ¿no? Que es el hecho de que la praxis precede a la teoría. ¿No? Muchas veces uno necesita hacer las cosas antes, aunque parezca medio contradictorio, pero a veces las cosas suceden y después uno piensa cómo las hace, por qué las hace, ¿no? Y en el
el caso de la música, no de la música del litoral, de lo que estamos hablando, creo que precisamente nosotros hoy estamos pensando una música que en realidad viene sonando de hace un montón de tiempo. Por lo cual creo que esta idea de que la praxis precede a la teoría también aplica a esta situación. ¿Y por qué digo que tiene, creo yo, como cierto hilación, digamos, cierto vínculo, los caminos personales con los caminos que puede haber hecho quizás también el género? La guitarra en la música del litoral, básicamente, históricamente, en sus comienzos tuvo un rol de acompañamiento. El instrumento protagonista por excelencia en la música del litoral son básicamente las acordeones y el bandoneón, ¿no? Los instrumentos de fuelle. La tímbrica de la música del litoral está... La tímbrica, no sé si alguien está preguntando a alguien, no lo escucho bien. Pero digo, la tímbrica de la música del litoral está básicamente identificada por el sonido de los fuelles, ¿no? Ahí incluyo la gran familia de acordeones y el bandoneón. La guitarra históricamente estuvo como en el plano del instrumento acompañante y del instrumento que marca la base rítmico y armónica, ¿no? Hay un fenómeno, por eso puse aquí como este círculo continuo, ¿no? Donde por un lado está el acompañamiento, ¿no? Luego pongo la guitarra que por buscar una palabra para definirla, hablo de la guitarra melódica, que es aquella guitarra que se caracteriza quizás fundamentalmente por la técnica de la púa, ¿no? Aquellos guitarristas que tocan con púa y que pueden hacer, digamos, algún tipo de acompañamiento melódico, digamos, un camino intermedio entre una guitarra 100% melódica y el acompañamiento, ¿no? Y por último, creo que se da un poco el fenómeno, que sí es bastante más reciente, que es el hecho de la guitarra solista, ¿no? La guitarra solista es un fenómeno, vuelvo a decir lo que comentaba al principio, siempre hablando de tiempos históricos, digamos. Es un fenómeno, yo creo que el día de hoy sigue siendo un fenómeno nuevo. Es un fenómeno nuevo, digamos, el hecho de poder plasmar en la guitarra sola un repertorio para música para guitarra. Digo, les comento, y este dato se los tiro también con la idea de que si ustedes manejan alguna información, como dije al inicio de la charla, si manejan alguna información que yo no tengo o que me quieran ampliar, van escribiendo, ¿eh? Pero el dato que quiero comentar es que, por ejemplo, yo tuve la suerte de poder hacer un disco para la colección Guitarras del Mundo en el año 1999. El disco que se llamó Alma Guaraní, donde incluí versiones, como lo dice el título del disco, precisamente, y después más tarde vamos a ver un poco esa música, incluí versiones de temas como Alma Guaraní, La Calandria, Kilómetro 11, bueno, varios clásicos del cancionero de la música del litoral, junto con algunas composiciones propias también. De manera solista en la guitarra. En ese momento, la verdad, uno lo hizo porque sinceramente era lo que yo estaba trabajando en ese momento, con lo que creía que podía tener, digamos, como una identidad o un mensaje o un lenguaje que sentía que me resultaba un lenguaje propio y natural. Lo cierto es que después, con el pasar de los años, caigo en la cuenta de que antes que eso, antes de ese disco del año 99, y aquí le pido, por favor, si alguien maneja alguna información,
pero yo creo que no hay un disco que tenga este tipo de búsqueda y de repertorio fundamentalmente, ¿no? A ver, que se Y entienda. generalmente por ahí no había posibilidades, si había, no había posibilidad de grabar, que era la otra cosa con lo que se encontraba. Pero es muy poco la información que hay sobre guitarrista solista años 70, digamos. Gracias, Cacho. Sí, 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 sí. Gracias. Pocholo, qué sé yo, Pocholo Airé era un guitarrista que tocaba con púa, pero siempre necesitaba a alguien que le acompañe, digamos. Simple Claro, como es. claro, claro. Gracias, gracias por la acotación, Cacho, que precisamente eso es lo que yo quiero hacer una diferencia. Quiero hacer una diferencia, y por eso yo aquí en el cuadrito lo puse, entre lo que hoy son como dos posibilidades y dos búsquedas que conviven actualmente, que es el solista, la figura del solista, pero el solista acompañado, es decir, aquel solista que, como comentaba recién, tocaba con púa y tocaba una guitarra básicamente melódica. Tal cual, Con lo cual necesita generalmente de la figura de una segunda guitarra o de una guitarra rítmica, ¿no? tal cual, tal cual. Eh, yo creo que hoy en día esos caminos están vigentes y quiero eximirme de hacer nombres para no olvidarme de los nombres de tantos queridos y destacados colegas, ¿no? Pero lo cierto es que son dos corrientes que conviven hoy en día, ¿no? Aquellos que interpretan la guitarra con púa y los que interpretan la guitarra con dedo, ¿no? Pudiendo tener la posibilidad de hacer un repertorio que, a ver, cuando yo digo solista, a ver si podemos entenderlo un poquito, hablamos del solista 100% solista, ¿no? Claro, claro. Eh, Está de más aclarar, creo, pero lo voy a decir igual. No estoy estableciendo ningún tipo de juicio de valor ni de calidad. Son dos formas de entender la guitarra de manera diferente, ¿no? Lo que yo especulo, lo que yo especulo, y vuelvo a la idea que decía al comienzo, que en este devenir histórico del desarrollo del instrumento, lo que se me ocurre que ha sido como un camino natural, ¿no? O un camino que se fue dando, es precisamente ese, digamos. La guitarra en un estadio temprano como instrumento básicamente acompañante, ¿no? Si nosotros escuchamos las grabaciones más viejas que hay de chamamé, vamos a ver que la guitarra está siempre en su rol de acompañante fundamentalmente, ¿no? Si buscamos algún rasgo melódico, generalmente ese rasgo melódico está en la utilización de algunos conectores, de algún contracanto en relación a los fuelles, o en el mayor de los casos, en que en alguna vuelta del tema quedó el tema solista para la guitarra, ¿no? Como una variación tímbrica, ¿no? Estamos hablando, vuelvo a repetir, de la forma más antigua de la música litoral. A medida que nosotros vamos viniéndonos más cercano en el tiempo, nos encontramos con que la guitarra precisamente empieza a tomar volumen y a ocupar cada vez más espacio dentro de lo que es el discurso musical, ¿no? Eh, Dije que no iba a decir nombre, pero me es imposible no traer el nombre de los queridos Rudy y Nini Flores, ¿no? Que ahí tenemos un ejemplo espectacular de un dúo donde el acordeón y la guitarra son dos instrumentos concertantes, ¿no? Está permanentemente ese diálogo musical entre los dos instrumentos, ¿no? Eh, Dicho sea de paso, en el dúo con Nini, Rudy generalmente toca con púa, digamos. Claro.
¿no? Ahora, cuando yo he tenido el privilegio de poder tocar con él, por ejemplo, cuando hacemos dúo conmigo, él toca con dedo. Así que la verdad es una capacidad y una versatilidad técnica y guitarrística eh, maravillosa, maravillosa. Así que bueno, eh, ¿por qué traigo esto? Trato de no irme del eje. Porque hay un aspecto fundamental que yo creo que todo aquel que quiera tocar música del litoral, y me atrevo a irme un poquito más lejos y pensar en la música en Argentina en general. Creo que debería poder hacer ese mismo recorrido. ¿Y a qué me refiero? Empezar el camino acompañando la guitarra, acompañando con la guitarra, perdón. A mí me pasa mucho eh, ver hoy grandes guitarristas, gente que está tocando realmente muy bien la guitarra, que tiene vocación, que tiene la intención, el espíritu, las ganas ya sea o de arreglar o de componer sobre música argentina, vamos a centrarnos en el litoral en particular, y que a la hora de empezar a trabajar o empezar a desarrollar algún arreglo, nos encontramos con que tiene un arsenal de información realmente muy grande desde el punto de vista de la teoría musical, ¿no? Ahora bien, eh, hay un aspecto que para mí es como un eje central y una cualidad insoslayable, que es la característica propia del carácter del género. Y yo creo que esa característica o esa cualidad se aprende fundamentalmente a partir del acompañamiento. ¿Y qué quiero decir con esto? Que si yo quiero hacer un arreglo que tenga notas, escalas, acordes, texturas, bueno, a ver, lo primero, ¿no? Tono y dominante y rítmica. Creo que a partir de ahí es donde uno después va construyendo un camino, un gradualismo que nos puede llevar o nos lleva, digamos, a niveles de cada vez mayor elaboración y mayor complejidad. ¿Y por qué tiro esta posibilidad? Porque precisamente es en el acompañamiento, en los rasguidos, eh, donde de alguna manera creo que está la tensión de cada uno de los géneros. La esencia, ¿cómo decirlo? La llevada propia de cada ritmo está en la síntesis que se origina en el acompañamiento, ¿no? Y el acompañamiento, ustedes sabrán, para los que hayan probado rasguear una guitarra, vuelvo a decir, me puedo ir un poquito de la zona litoral, podemos decir rasguear un chamamé, rasguear una samba, rasguear una chacarera. ¿Qué pasa cuando nosotros queremos aprender a rasguear algo? La comprensión de la métrica o de la subdivisión de un compás es un hecho bastante sencillo, ¿no? Si yo les digo al chamamé, y tenemos 4 corcheas y una negra, eso es. Ahora nosotros podemos entrar en la discusión si eso lo dividimos como un 6/8, como un 3/4, como lo que quieran, bueno, pero son 4 corcheas y una negra, ¿no? Lo puedo probar en la guitarra, sí, listo. Lo probamos a los 2 minutos, lo estamos tocando, porque no es una rítmica que nos pueda ocasionar mayores dificultades. Ahora, cuando lo probamos, ¿qué nos va a pasar? ¿Qué nos va a pasar cuando tocamos esas 4 corcheas y la negra? Sería lindo poder, somos tanto en el chat, me gustaría tener un poco más de ida y vuelta en la conversación, pero bueno, generalmente lo que sucede
es que sentimos que cuando probamos tocar un ritmo por primera vez, ustedes me pueden contestar en el chat sí o no. ¿Eh? Eh, Cuando tocamos por primera vez un rasguido de música argentina, lo probamos, lo primero que contactamos es que, como decía recién, nos está saliendo bien la rítmica, pero nos suena desangelado. Nos suena como fuera del. Uno dice, pero ¿me falta qué? Me falta la característica propia del género, ¿no? A veces esa palabra que estoy buscando uno la puede eh, buscar de mil maneras. La puede buscar en una terminología más técnica o la puede decir en términos subjetivos, decir, no, me falta un poco de peña, ¿no? De ron, La- de tierrita, ¿no? Es como camino de tierra, claro. claro, ese sabor, búsquenle la palabra que quieran, digamos, pero ese sabor telúrico, digamos, ese sabor propio del género, es el más difícil de encontrar, ¿no? Y en realidad ese sabor viene, creo yo, a partir de una síntesis técnica, ¿no? En cada uno de los regidos, esto daría como para hacer una serie de clases magistrales nada más que de regido, pero en cada uno de los regidos hay siempre una gran síntesis de elementos, que no son únicamente las figuras, ¿no? Cuando nosotros vemos explicado cómo se hace una rítmica, podemos ver las figuras musicales, podemos ver las flechitas, habrán visto en montones de métodos, flechitas para arriba, para abajo, para el costado, qué sé yo, y los apagadores, y los ruiditos, y el chasquido, y qué sé yo. Hay mil formas de graficar los regidos. Ahora, eh, en realidad me quedo pensando porque es un problema que creo que pasa también con cualquier música y pasa con las partituras también. El papel no deja de ser nada más que una pauta escrita de lo que después realmente debe sonar. Y para conectar con lo que debe sonar, y no hay otra forma de hacerlo, creo yo, que haciendo música, ¿no? Yo durante mucho tiempo me consideré como una especie de buscador de como del lenguaje técnico, de lo sistemático, de poder explicar todo desde lo intelectual. Y a medida que me voy poniendo más grande, estoy más en desacuerdo conmigo mismo, digamos. Cada vez me doy cuenta de la importancia insoslayable, digamos, de el contacto con otros músicos y de lo que los músicos de música popular eh, comúnmente llamamos la guitarreada, ¿no? La guitarreada, pero la guitarreada donde uno está precisamente con las antenas bien, bien abiertas y bien en la escucha y en la comprensión de lo que está sonando, ¿no? Pero bueno, me estoy yendo un poco lejos. Eh, todo esto que estaba diciendo es porque eh, hay un camino que tiene que ver con la construcción del discurso musical cuando uno quiere hacer una composición o un arreglo, que tiene que ver con esto, digamos, que yo creo que el punto de partida tiene que ser jugar de soldado raso, ¿eh? Empezamos a tocar chamamé, bueno, tono y dominante, después los enriquecimientos armónicos, va a venir después, eso va a venir solo, si es que ya no lo tiene, ¿no? Lo primero es la rítmica, ¿no? Y poder conectar con la llevada propia de cada uno de los ritmos. Después empieza a surgir medio que por la propia naturaleza, el hecho de poder yo puse aquí en la guitarra melódica. Por la guitarra melódica entiendo precisamente lo que decía hoy, esta guitarra más tocada con púa, digamos, ¿no? La guitarra que por momento puede utilizar algún conector. No sé si es clara la idea de la palabra conector. Hay un montón de conectores, ¿no? Porque los conectores
comunes, más frecuentes, es lo que uno puede usar como enlace de los bajos en los acordes, ¿no? A ver, mostremos con la guitarra. Yo estoy tocando en la menor y que si voy del tono al dominante, la, sol, fa, mi fa, sol, la, si, do, re, ¿no? Sobre eso también hay un montón ¿cómo diré? De ornamentos que se pueden hacer, o se pueden hacer conectores combinados a dos voces, ¿no? Porque acá estoy haciendo siempre el movimiento diatónico. Hay algunos muy, muy lindos que son con el movimiento cromático, por ejemplo. Eh, ¿No? Ese tipo de... Si yo estoy, por ejemplo, en el mi mayor, perdón, y ese junto con el ascendente, ¿no? La guitarra también me permite lo que es un instrumento eh, tan simétrico que si yo repito esta misma secuencia en distintos lugares del diapasón, tengo siempre el mismo resultado, digamos, pasando por distintas tonalidades, ¿no? ¿No? Final bien típico, ¿no? En este caso son dos voces, una en movimiento contrario. A mí la que más me gusta es la que hace el movimiento descendente por el cromatismo, ¿no? Perdón. ¿No? Mi bemol, re, do, o al do sostenido sube al mayor, ¿no? Y si le pongo la voz que sube, o al menor. ¿Sí? Estoy hablando de este conector por ser uno de los más conocidos, la resolución de un acorde a otro, ¿no? Pasando, el principio sería, porque aquí hay tela para cortar durante horas, digamos. El principio sería que entre las fundamentales de cada uno de los acordes, uno siempre tiene, si los acordes se van moviendo por enlaces de cuarta, uno siempre va a tener tres notas entre medio, ¿no? Ernesto, ahí me piden si podés ampliar la pantalla cuando mostrás el ejemplo de la guitarra. Sí, o me corro más atrás para Ahí verla. está. Ahí. Ahí va. Va. Bueno, estaba mostrando este, por ejemplo. Las dos voces van a salir del mi, entonces mi, ¿no? Y resolvió un la mayor. Lo que decía, lo que la guitarra es un instrumento simétrico, si yo me paro en cualquier nota que me pare y la considero la nota del dominante, voy a resolver hacia la tónica. Entonces, por ejemplo, si largo de un mi, termino en un la mayor, ¿no? Pero ese puede... Vuelvo a decir lo mismo, lo que la guitarra es simétrica, en cualquier mi que me pare va a ser lo mismo, excepto cuando pase por la tercera cuerda, porque ahí vieron que hay una afinación diferente, pero si no, en cualquier posición, y una vez que me paro en la tónica, si me paro en el re, termino en sol, ¿no? O si me paro, qué sé yo, en sol, termino en do mayor. Y estoy utilizando siempre el mismo movimiento. Pero a ver, porque no le mostré este ejemplo, pero no quiero que nos consuma el, no quiero que nos consuma el tiempo esto. Porque lo podemos plantear así, para que ustedes después den rienda suelta a la creatividad, ¿no? Que es lo siguiente, para lo que dije recién.
en las funciones básicas, si nosotros estamos tocando sobre las funciones básicas que son tónica, dominante y subdominante, siempre vamos a tener una distancia de cuatro notas entre las fundamentales de los acordes. Y entonces eso se puede unir con las cuatro notas diatónicas o cromáticas, ¿no? La cromática va a tener siempre la tendencia a descender y la diatónica a subir. ¿Se entiende? Y eso uno lo puede usar o individualmente o lo puede usar juntas. O lo puede usar, por último, ¿cómo sería? Ahí estoy haciendo la misma, pero en este caso la estoy separando por dos octavas, ¿no? En vez de salir de un mismo mi, salí de acá, hizo la voz superior y la voz inferior, mi, fa, sol, la. ¿Sí? O al mayor. Bien. Bueno, en sí, a ver, quiero ordenarme un poquito. Cuando quiero repasar un poquito este criterio que estaba diciendo. De empezar con la guitarra solista, de la guitarra acompañante, digo, para poder de alguna manera eh, imbuirme del espíritu propio de la rítmica, ¿no? Para mí, vuelvo a repetir, un requisito fundamental en la música argentina es la contundencia rítmica, ¿no? La firmeza rítmica, ¿no? Si Que no uno se, quiere, que no se confunda con una chacarera. Saber pero bien esa claro, diferencia. claro, o que no se confunda con otras músicas del mundo Claro, tampoco, claro, ¿no? claro. ¿No? Porque ahí empiezan los debates, ¿no? Muchas veces que con el tema de la armonía, que si uno mete más acordes, si mete menos acordes, si ese acorde se puede tocar o si ese acorde es de jazz, como que si los géneros fuesen dueños de los acordes, ¿no? Claro, claro, claro. Yo creo que en realidad uno puede usar lo que quiera, porque lo que va a dar identidad a una música, si es lo que nos preocupa, lo que le va a dar identidad es la contundencia rítmica. ¿Sí? Si nosotros somos claros desde lo rítmico, y lo rítmico como una cosa como un complejo muy grande, ¿no? Porque acá lo rítmico no solo voy a incluir los rasguidos, sino también las articulaciones, las acentuaciones. Si uno es claro de lo rítmico, después en la armonía puede usar lo que se le ocurra, ¿no? De hecho, el ejemplo que dije hace algún momento de este dúo correntino, si ustedes lo ven armónicamente, verán que pasean por la armonía y sin embargo uno no duda en ningún momento de que lo que están tocando es chamamé, ¿no? ¿Dónde está el anclaje con el género? A mi juicio está en la cuestión rítmica, en la cuestión rítmica. Bueno, en fin, aquí les preparé para que vayamos viendo. eh, una especie de idea de cómo podría ser, digamos, una evolución, digamos, de las ideas que uno puede manejar para el desarrollo de un arreglo, ¿no? Y tomé nada más que cuatro compases del arreglo de Alma Guaraní. Hoy les hablaba de esta pieza que grabé en el año 1999, el siglo pasado. Eh, y aquí aprovecho para hacer una pequeña digresión. Eh, que es lo siguiente, cuando uno empieza a hacer un arreglo, eh, hay distintas maneras de empezarlo, digamos. No sé si aquí hay alguien que tenga intenciones o haya trabajado arreglos de música argentina, cómo lo ha hecho,
si se ha tirado medio a la pileta a ver qué se ocurre o ha seguido algún plan. Pero lo cierto es que si uno se basa en lo que el mismo tema sugiere y, lo mismo, y el material que el tema tiene, y lo vamos organizando, nos vamos a encontrar con que por lo general la composición ya está. No necesita como demasiada intervención, salvo que en mi idea sea, a ver, yo quiero hacer mi versión con mi lenguaje, con tales elementos, con tal cosa. Pero lo cierto es que la composición en sí misma ya tiene, si nosotros vamos observando los elementos que nos va a plantear, puede tener ya como ¿cómo diría? Un esquema o una forma bastante cerrada por sí misma ya, ¿no? Entonces yo le planteé acá la posibilidad, digamos, de ir como pensando las posibilidades de un arreglo, ¿no? A lo cual yo definiría hacer una especie como de arreglo, lo podríamos decir como por capas, ¿no? ¿Cuál es el cimiento o la base del, del arreglo, ¿no? De la versión, del tema, ¿no? Y acá lo que escribí es nada más que la línea melódica, ¿no? Y los bajos que representan la armonía de ese compás, nada más, ¿no? Hay un, hay un dilema, un desafío que uno siempre tiene cuando está versionando, es que las melodías generalmente, más tarde o más temprano, siempre son valores cortos que van a reposar en algún valor largo, ¿no? Entonces el gran dilema es, ¿qué hago aquí? A ver, acá yo tenía. ¿Dónde era que estaban las formitas estas? Ya ni me acuerdo cómo era. Bueno, supongamos que es esta. ¿Qué hago aquí? ¿No? ¿Y qué hago aquí? ¿Qué voy a hacer en esos momentos donde me queda, ¿no? El terror al vacío? En ese tiempo que me queda libre. Primera opción, y lo completo con un regido, ¿no? Por ejemplo, eso sonaría más o menos así. ¿Sí? A ver, no quiero decir que este va a ser mi arreglo, ¿no? Quiero decir que en algunas frases lo puedo utilizar en los dos compases de espera o lo puedo utilizar solamente en algunos. Pero por ejemplo voy a tocar un fragmento de Alma Guaraní llenando los huecos nada más que con regido. ¿Sí? Y voy haciendo como una especie de mix entre, entre notas punteadas y regido. ¿Sí? Eh, ¿Cómo borro esto ahora? Ernesto, te hago una pregunta. Sí. Eh, Esto, al igual que el tono y el dominante, lo que estás mostrando ahora es como una suerte de recurso para poder adentrarnos en estos arreglos, ¿sí? Sí, lo que estoy tratando de desarrollar y ahora vamos a ir viendo cómo se va desarrollando. Es como te decía, esa idea de eh, pensar un arreglo como que si fuesen distintas capas, digamos, ¿no? Distintas profundidades en las cuales uno puede trabajar. La más sencilla sería esta que estoy diciendo, ¿no? Que estoy proponiendo aquí. Por ejemplo, los compases que la melodía tenga algún momento de espera, simplemente los rasgueo, ¿sí? No incorporo ninguna idea nueva, ¿no? Es una posibilidad. Lo que pasa que yo escribo una también en atención ¿cómo es? A la brevedad y para no hacer un apunte tan largo. Después sobre esto, por ejemplo, también cabría, me quedé en la otra, perdón.
Me pasé de página, la moví, no sé qué me dice. La otra que cabría, esta es la que dice del regido. La otra que cabría es cambiar de octavas. Y ya con la melodía y algún regidito ya el tema empieza a aparecer. ¿Sí? Vuelvo a decir, no es que vamos a tocar el tema entero así, ¿no? Puede aplicar a una frase, a una semifrase, a algún momento en especial, ¿no? Porque ¿cuál es el siguiente paso? Que esos mismos huecos estén rellenados con la armonía, ¿no? Aquí yo puse una versión. Ah, ¿sí? Ya la empecé a llenar en el segundo grado, en el segundo acorde hice algo así como un semidisminuido y después despliego el la menor. ¿Sí? Vuelvo a lo mismo que decía hoy, esto puede ser acá también. O acá arriba, ¿no? Y lo único que estoy haciendo es tocar melodía, armonía y rellenar los espacios que quedan ahí como un momento de espera con la armonía, con un arpegio sobre la armonía. ¿Sí? Perfecto. A ver que miro aquí el chat, a ver si no hay alguna otra pregunta, no me esté comiendo. Bueno, creo que vamos hasta ahí. ¿Cuál es la siguiente, el siguiente paso? Es lo que dije de los conectores. ¿Ven? Por ejemplo, yo aquí en el primer compás ya estoy haciendo la, sol, fa, porque esto me va a llevar como a un mi, o en este caso yo puse un segundo grado, y cuando vuelvo hacia el la, mi, fa, sol, la. ¿Sí? ¿Otra vez? Vuelvo a repetir, esto con los cambios de octava, por ejemplo, me empieza a dar como, ya tenemos un montón de posibilidades. Y vayan sumando capas, ¿eh? O sea que si yo tenemos que tratar de hacer un poco de la traslación a lo que podría ser un arreglo completo. Si yo utilizo los rasguidos, las armonías, algunos conectores, en cada frase voy cambiando, voy jugando con esos elementos, ya ahí empezamos a tener un montón de variedad que me da la posibilidad de tocar mucho, digamos, sin repetirme, y todavía no incorporé al tema nada nuevo, nada nuevo. Estoy trabajando fundamentalmente con el material del tema, ¿sí? El cuarto, a ver qué escribí acá. Ah, ah, sí. Acá también. ¿No? Es como que hay ya directamente lo que estoy tratando de pensar, que en definitiva es bastante similar a lo anterior, es que la segunda voz o la voz de acompañamiento, la que va desplegando la armonía, a su vez
tenga como un sentido un poquito más melódico, ¿no? Por eso le hablé de contracanto, utilizando cosas como esta. A ver si, ¿dónde tengo acá donde agarro el lápiz de nuevo? Utilizando cosas como esta acá, que a mí me gusta mucho usar eso o esto, ¿no? El tema de los movimientos contrarios. Etcétera, etcétera, ¿no? Ernesto, ahí tenemos una preguntita que dice si recomendás hacer ese paso a paso en todos los arreglos. Y tenemos otra después. Sí, ahí veo las preguntas. Sí, es difícil de... Como práctica le viene bien, ¿no? Yo Pero después, creo que sí, porque aparte, a ver, es difícil contestar de la manera acertada cuando la pregunta es nada más que 2 líneas, por ahí sin escucharlo y eso. A veces lo que pasa también, y yo lo comento para ver si a ustedes les pasa, ¿no? Empezamos a hacer un arreglo y queremos hacer nuestra obra maestra, digamos, con el primer arreglo, ¿no? Y muchas veces pasa que empezamos el arreglo pensando, a ver, ¿qué le podemos poner a este tema? ¿No? Como que si la música, las composiciones ya de por sí necesitaran que uno les agregue cosas. Entonces entramos en la búsqueda del acordecito ingenioso, de la textura nueva, que no la estoy criticando ni la estoy censurando, ¿no? Simplemente estoy diciendo, estoy planteando un recorrido con la cual ese tipo de elementos a lo mejor puede venir después de que uno adquirió otros, ¿no? Esos elementos previos, y vuelvo al inicio de la conversación, esos elementos previos creo que son los que nos van a dar, si es lo que nos interesa, porque a lo mejor no nos interesa, pero si nos interesa tener como un anclaje estilístico en lo que estamos haciendo, esos elementos previos son los que nos van a dar ese, ese sustento, digamos, ¿no? Entonces, lo que estoy comentando es como una guía posible de cómo ordenar esos elementos, que no necesariamente también tienen que ser que van a ser el arreglo definitivo, ¿no? A lo mejor puede ser una versión, porque aparte todo esto que les estoy comentando no necesariamente a veces se plasma en un arreglo que uno dice, bueno, hago una partitura y que lo toco siempre así. A lo mejor puede pensarlo uno también como recursos para tocar los temas, ¿no? claro, Y en claro, en claro. la medida que uno maneja esas herramientas, los puede ir cambiando, puede utilizar los contracantos, puede utilizar los rasguidos, y los puede utilizar de manera aleatoria en la medida que vaya sucediendo el tema. No necesariamente tiene que estar todo eso escrito. Me quedo leyendo estas notas, ¿no? Porque, por ejemplo, dice, más allá de llenar los espacios, ¿qué otro criterio podemos tener en cuenta para meter otras melodías, ¿no? Y yo me atrevo a repreguntar, ¿para qué queremos meter otras melodías si el tema ya tiene una melodía? ¿No? Eh, Más allá de rellenar los espacios yo lo dije hoy un poco porque son los espacios, los momentos críticos, ¿no? Donde le Entonces, sube la presión en el silencio. claro, miren, Claro. voy a tocar esa frase y no voy a tocar nada en esos compases, ¿no? ¿No? Y ese compás es un tiempo nomás, pero sin embargo hay como una tensión ahí de que la música necesitaría tener algo más, ¿no? Y sobre todo si estamos tocando la guitarra solista es como que no se sostiene si uno deja los espacios todo el tiempo libres, ¿no?
Sí, acá pregunta qué es contracanto o cómo se los utiliza. ¿Son dos voces más en movimientos contrarios o paralelos? Eh, sí, yo por contracanto lo que estoy entendiendo es una voz melódica diferente a la voz del canto, ¿no? Eh, puede ser un movimiento. Sí, lo estoy pensando sobre la marcha. En definitiva, yo los identifico mucho más siempre en relación a los movimientos contrarios, ¿no? Porque si fuesen movimientos paralelos, uno podría pensar que son más segundas voces, ¿no? Que ese también es otro recurso. Si yo quiero engrosar una línea melódica, bueno, eso también es propio en toda la música argentina, la utilización de melodías paralelas, ya sea por terceras o por sectas, ¿no? ¿No? Ahí, ¿no? Incorporé las sectas por el bajo, ¿no? Por terceras también puede ser. Claro, sí, el contracanto puede tener una melodía independiente. Por eso acá yo mostraba el ejemplo, este. eh, fíjense, yo toco solo, ¿no? Es lo que estoy tocando con las plicas hacia abajo, digamos, ¿no? Tararirararay, tirararirararay, tararirararay, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora que lo toco y medio que lo tarareo un poco, pienso que también este criterio, fíjense que funciona si uno quisiera escribir la línea para un instrumento melódico y quedarse nada más que con el contracanto para la guitarra, también funciona. Sí, claro, absoluto. Sí. Este material yo después se los paso al que lo quiera, no tengo ningún inconveniente porque es muy sencillo y es poquito. Digo, para no detenernos en explorar posibilidades, eh, porque con la cuestión de la tesitura a esto uno lo puede entrar a dar vuelta como una media y llevarse la voz melódica o la melodía del tema, digamos, a una octava más arriba o a una octava más abajo, ¿no? Uno puede ir buscando y la verdad que los resultados cambian bastante, ¿no? O puede usar o estrechar las voces, ¿no? Porque esto mismo, ¿cómo se? Ah, ¿no? Pero ahí hice el primer compás, pero la voz del contracanto la llevé juntito con la melodía principal. Ya no está separada por octavas, sino. Pero. ¿No? En vez de esto. Los resultados en la guitarra empiezan a ser bien diferentes. Eh, bueno, los contracantos. Bueno, y aquí ya de entrada uno empieza a ver un poquito más de cosas, ¿no? Acá puse el contracanto acá. Es básicamente complejizar sobre lo mismo, ¿no? El contracanto más estrecho en relación a la línea, a la voz principal. Aquí simplemente utilizo un portamento como manera de llevarme la melodía, que me dé una pausa para llevarme la melodía a la octava superior.
y aquí el La menor sobre el final que lo arpegié de una manera como mucho más virtuosística. A ver, el chat que están preguntando. Ahí le quería aclarar que en el caso del material complementario va a estar adjunto con el video de la clase en el YouTube del Ministerio. O sea que no se desesperen, que hay para todo. Está bien. Che, acá dice el amigo Silvio Fraga que no hay que tenerle miedo a esa sensación de silencio. No, por supuesto que no. Lo que sí es que si uno deja todos los compases en blanco, se da como Claro, mucho. O digamos. sea, ¿qué es lo que quiero decir? A ver, para que se entienda y para ir redondeando la idea sobre esta cuestión de los arreglos. No es que uno va a estar todo el tiempo utilizando uno de estos recursos, ¿no? Eh, Sino que en la medida que uno los puede ir como incorporando, uno puede ir jugando aleatoriamente, e ir utilizando en un momento uno, en un momento otro, ¿no? Acá me dice que es la melodía quebrada, y porque la melodía quebrada le llamo a esto de que yo empecé acá y en vez de seguir acá, me vine acá. La llevé, la frase la terminé, Octava, claro, en una octava diferente, ¿no? claro. Otra manera que uno podría decir que quiebra la melodía es que a veces, y más cuando estas melodías, no sé si todos conocen el tema, pero cuando uno juega con un tema que incluso está como muy metido en la oreja colectiva, ¿no? Por ejemplo, esa frase ni siquiera hace falta que la toque textual, sino que, por ejemplo, aquí, en vez de... Estoy armonizando eso con el disminuido, ¿no? Corriéndolo, pero puedo hacer... eh, tocando la nota melódica como quebrada en relación al acorde, ¿no? O como fuera, qué sé yo, ahí uno puede jugar un poco con esa cuestión. Pero el recurso se pierde la melodía solo cuando ya se escuchó varias veces, ya se vuelve un fermento para irse a otro lado. Sí, sí, de acuerdo con lo que dice ahí. Que me da pie el comentario ahí, no sé si todos están leyendo el chat. Me da pie para decir, eh, lo leo al comentario, dice, ¿no? Que si se Sí. sobrecarga de recursos y se pierde la melodía, salvo cuando ya se escuchó varias veces y ya se vuelve un fermento para ir hacia otro lado. Sí, yo creo que aquí lo que uno también debería considerar, me da pie con este comentario, es que una vez que uno plantea elementos, recursos y cosas que va a utilizar, que uno pueda tener como una visión cenital, digamos, del, del arreglo, para tener en cuenta cuál es el resultado integral del arreglo. O la composición también podría ser en el caso que estemos componiendo. Eh, Porque a veces también lo que puede suceder es que uno empieza, ¿no? Esto sucede en las composiciones, en los arreglos, en el estudio de obras que ya están escritas. Uno empieza a hacer las cosas de manera lineal, ¿no? Entonces, primer frase, acá voy a usar esto, esto y aquello. Segunda frase, en esta frase le voy a meter este acordecito que me gusta. Tercer frase, en esta tercera frase voy a meter tal y cual recurso. Y así voy como sumando ideas, digamos, como un tren al cual le voy sumando vagones, ¿no? Y a veces el resultado que cuando después llegamos al final, decir, bueno, terminé, lo tocamos todos juntos y quizás corremos el riesgo de que no haya como ¿cómo le diré? Una cohesión interna, digamos, un sentido general del arreglo, ¿no? Eh, que eso también creo que es muy importante. Si uno empieza a querer versionar una música,
Decir, bueno, a ver, ¿con qué elementos quiero trabajar? ¿Cómo quiero que suene? ¿Qué tipo de recursos voy a utilizar? Para que no me termine generando, digamos, como una especie de, ya les digo, como de montones de ideas, digamos, que a veces eso también es bastante frecuente. Uno tiene muchas ideas y las quiere poner todas en un solo tema. Poder tener como decía recién, esa capacidad de visión cenital, digamos, como ver el arreglo desde arriba para tener en claro cuáles son los elementos que uno va a utilizar y que el arreglo sea sólido, que sea compacto, que tenga una cohesión interna, ¿no? Bueno, como vuelvo a decir, esto ya tiene un montón de posibilidades y en relación a los cambios de octava y a un montón de otros recursos que se pueden usar, como decía recién, quebrar las melodías y demás. Aquí, ya en el final de la página, les puse un fragmento de lo que es la versión que grabé del Alma Guaraní, ¿no? Eh, que fíjense, lo puse como ejemplo también de cosas que se pueden ir trabajando, que se pueden ir buscando. Una cosa que yo siempre hago, y hago en clase, aconsejo a los alumnos, es fijarse ya de un solo golpe de vista eh, qué es lo que, qué es lo que sugiere la misma escritura, ¿no? Y yo creo que tenemos acá, no sé qué herramienta estoy tomando. ¿Cuál era la herramienta para hacer un cuadrito? No, esta es para hacer líneas. Acá. Fíjense que esta, por ejemplo, este fragmento, ¿no? Ya de la imagen visual ya nosotros ya tenemos como una percepción, digamos. En contraste, a ver dónde me fui. En contraste con este, ¿no? Claro. Fíjense en el que ahí no entendí. No se entendió. No sé. No entiendo porque escucho mucho ruido. Si quieren poner en el chat, en todo caso, me parece que es más prolijo. Fíjense, en donde dice No se atento. llega a ver el cuadrado verde de abajo, digamos. Bueno, a ver que subo un poquito más la. Ay, no sé por qué no se puede ver, porque en mi pantalla solo alcanzo a ver bien Ah, se ve bien, sí, sí. y lo que estoy al final de la página no me deja subirla más todavía. Ahora sí. Porque estoy al final del documento. Bueno. Eh, Fíjense que lo que está abajo, ya de verlo nomás uno necesita pasarlo por los dedos para darse cuenta que es melodía. Fíjense, hueco, ¿eh? Esto está hueco, hueco, hueco. Melodía y bajos. Re, do, si, la, do, mi, la, sol, fa. Seguramente viene un mi después, ¿no? Bien típico ¿no? Bien típico del bajo chamamecero que va siempre en tres cuartos, ¿no? Eh, Ahora, lo que está arriba, nosotros nos encontramos con un montón de valores y de figuras, ¿no? Y de valores irregulares y cosas así. Eh, que lo que intenté trabajar ahí es como una cita del tema donde texturalmente esté como desarmado, digamos, ¿no? Por eso la indicación acá de tempo libero o de tiempo libre, digamos, ¿no? Porque la idea es como insinuar el tema en medio de algunas armonías un poco más modernosas, algunas texturas, algunas escalitas, y luego entrar con el tema así bien estilístico, ¿no? Eso va bien libre, ¿eh?
eso está medio en la frase, ¿no? La, el tiempo ya te ha olvidado. El alma guaraní. Ah, perdón, ¿qué estoy tocando? ¿Qué estoy tocando? Sí, alma guaraní. Como en las armonías medio con algún colorcito, alguna textura. Y ahí, etcétera, etcétera. Tengo acá un segundito, voy a salir de la pantalla compartida para mostrarles, lo tengo por acá cerca también al alma guaraní completo. Ay. Acá estoy, acá estoy. Bueno, yo les mostré este primer compás, pero simplemente para scrollear un poco la página y... ¿Cómo hago para subirlo ahora? Ay, no, perdón, que abrí de nuevo el mismo archivo y este no es el que tenía que abrir. Un segundito. Este es el que tengo que compartir. Ahora sí. Digo, es simplemente para mostrarles que como lo que les decía recién, la misma visión de la gráfica nos está mostrando qué es lo que va a ir sucediendo, ¿no? Hay, al comienzo, toda esta parte que es como cadencial, y una vez que arranca el tema, tunqui, 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 bajo en 3/4, compases con regido, ¿no? Armonías desplegadas sobre los compases que quedan sobre el valor largo, otra vez el regido, ¿no? Porque aparte, hablando de los regidos, yo quiero hacer brevemente una reivindicación y una arenga en relación al uso de los regidos, ¿no? Porque los regidos folclóricos o los regidos de la música popular, en Argentina, que es un recurso que está tan vigente y tan consolidado, digamos, como un recurso propio de la música argentina, es un potencial enorme. Saben que en otras partes del mundo no existe precisamente este tipo de búsqueda de la guitarra. La guitarra con esta posibilidad de transformarse como una especie yo digo, de instrumento anfibio, digamos, porque cuando uno está rasgueando, uno hace armonía y percusión al mismo tiempo, ¿no? Tiene realmente un potencial expresivo que no se ve no se ve demasiado, digamos, en distintas músicas del mundo. Entonces, si nosotros queremos tener un discurso que de alguna manera nos vincule a nuestra música y a nuestra identidad como guitarrista, la utilización de los regidos, yo particularmente lo utilizo y lo aconsejo fundamentalmente, muchísimo. Sí, acá me preguntan, sí, lo voy a seguir, lo voy a compartir, claro, claro. Después, no sé, Cacho, cómo quedamos acá con la gente para que consiga el material, pero yo por supuesto Sí, que lo... sí, sí, va a estar en
en la página del ministerio junto con el video. Digamos. Bueno, fíjense, si lo voy scrolleando un poquito, aquí aparece nuevamente, eh, perdón, porque me pierdo porque se me cruza ahí un cartelito de la gente que entra y sale. Pero digo, tempo libre y aquí sobre abajo aparece, ¿no? Se cambió la textura. Por eso lo repetía, de cómo desde lo textural uno puede ver que está pasando algo extraño, ¿no? Porque después de que di toda una vuelta al primer tema, lo mismo. Algo así, ¿no? Pero digo, ahí el recurso también es trabajar sobre las armonías del tema. No sé si se me ve bien, ¿no? Pero bueno, lo que estoy tocando son básicamente las armonías del tema y jugar con un arpegio bien guitarrístico. A ver, voy a bajar un cachito ahí el enfoque para que se vea a la derecha, ¿no? ¿No? Si ustedes quieren cantar, a mí no me da para concentrarme en cantar la melodía y Sí, tocar el claro. arpegio, pero si quieren cantar sobre esto entra justo, ¿no? Cantá, Cacho. Tararay, 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 tararay. Alma guaraní. A ver, por qué sigo tocando? ¿Por qué sigo tocando? Y no es porque me quiera poner acá Está muy bien, está muy bien. en paradigma, ¿no? Pero creo que esto que mostré recién último, de acompañar y estar con la llevada del chamamé, es lo que hace, buscar esa cuestión rítmica y esa llevada propia del ritmo, es lo que hace que después cuando uno toque solista, esas cosas aparezcan, digamos, ¿no? Hay un ejercicio que yo hago muchísimo también con mis alumnos en clase, que es que cuando están tocando una música así, eh, ya sea que estén tocando chamamé o, repito, esto también es aplicable a cualquier otra especie de nuestra música argentina, tocarles un acompañamiento, rasguearle atrás, hacerle una segunda, y es increíble el resultado. A veces estamos ahí con la partitura, porque quiero estudiar esta pieza de Falú, de Moscardini, de no sé, qué sé yo, Mink, lo que fuera, ¿no? Y tocan sí las notitas, ahora les rasgueo un poquito atrás la textura y es increíble cómo empiezan a tocar distinto. Aparecen espontáneamente acentuaciones, articulaciones, otro sonido, ¿no? Porque aparte al tener a alguien que me está compitiendo ahí
por el sonido, empiezo a tocar con otra firmeza, ¿no? Entonces, conclusión, creo que es muy importante que uno se tome los tiempos para involucrarse con la guitarra desde este lugar, digamos. Y después poco a poco ir poniendo en funcionamiento eh, este tipo de herramientas. Recién en el chat alguien decía, agradezco muchísimo, ¿no? Pero alguien decía, ese arreglo es tremendo, dice. ¿Quién dijo? A ver, tremendo, dice acá Juan Ángel. Qué arreglazo, dice Delvio. A ver, eh, no es falsa modestia, ¿no? Pero en realidad, fíjense que en relación a lo que nosotros hemos estado comentando y demás, es la composición, es la composición. Como arreglo no inventé la pólvora, ¿eh? Hay como una parte cadencial, como decía al comienzo, en la exposición del tema, esa que mostré al comienzo, y después, esta me estaba olvidando mostrar, al final. Al final también, porque hay como una cosa. Ahí sí, eso ya no responde está con las armonías del tema y demás, pero no, el tema como que ya terminó, ¿no? ¿Cómo viene? Y aparece esa parte cadencial. Esa es como una parte cadencial que no necesariamente tiene la forma del tema, pero sí. Eso es todo arpegio sobre la séptima. Terminó. Claro, que vayan practicando de a poco, porque si no, no le va a alcanzar la nafta, ¿viste? Porque después van a terminar, claro, ahí se va a complicar, ¿no? Sí, 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 sí. Ahí está. Che, bueno, eso. Había pensado un poco compartir esta experiencia. Vuelvo un poco a lo que comentaba al comienzo. Esta especie como de. A ver, voy a dejar de compartir aquí la pantalla para volver a poner el, el documento que puse al principio. A ver dónde es que está. Acá. Eh, Ahí está. Mami, me dio una gana de tomar un mate. Bueno, esto que les decía, ¿no? Pensar en este círculo, digamos, ¿no? Que de alguna manera yo creo que se retroalimenta, ¿no? Y me ocurre pensar, esto es una especulación mía que se los dejo a los investigadores y a los que conocen más del género, pero se me ocurre también que ha sido de alguna manera el camino que ha hecho la guitarra dentro del género, ¿no? Que en un comienzo era como un instrumento más vinculado al acompañamiento y que poco a poco fue tomando cada vez más vuelo en sus roles melódicos, que empiezan con cosas muy, muy sencillas, como conectores, como tocar algún temita en algún momento. Algún temita me refiero a tocar el tema de la composición en alguna vuelta. Y cada vez ha ido como encontrando la manera de ir complejizándose, ¿no? Y que la guitarra solista como tal, vuelvo a decir lo que dije hoy, por favor exímanme de decir nombres porque Está eh, bien. temo no, temo dejar en el olvido a gente, porque hoy en día hay muchos destacadísimos
maestros, gente joven que está haciendo las cosas realmente, realmente muy bien, y que de alguna manera está ocupando un espacio importante en relación a la música argentina desde la música del litoral con la guitarra. Así que bueno, creo que una buena manera, una buena forma es, bueno, de alguna manera replicar este camino, ¿no? ¿No? Calmar las ansiedades de querer buscar la obra maestra o la composición para dedicarle tiempo a conectar con la esencia del género. Bueno, gente, hemos estado ya una horita y media. No sé si yo quedo abierto un rato más, no tengo inconveniente si hay preguntas, dudas, comentarios. Que hagan ahora, así seguimos Exactamente. grabando y cerramos. ¿Alguien quiere preguntar algo? Ajá, Recomendaciones para escuchar. ajá. Bueno, acá hay varias cosas. A ver, me voy a agarrar de esta pregunta que me parece interesante. Que en realidad, para decir que es un poco lo que vengo planteando. Acá Manuel pregunta, ¿cómo aconsejar estudiar la polirritmia del 3/4 y el 6/8 para llegar a que se desarrollen y se mezclen con tanta naturaleza? Yo creo que si querés que suene natural y que suene fluido, hay que olvidarse del 3/8, perdón, del 3/4, del 6/8 y hay que tocar. Hay que tocar, porque vuelvo a la frase del comienzo, la praxis antecede a la teoría. Recordemos que los maestros que de alguna manera fueron los que forjaron el género y lo que les dieron esta identidad al género, eh, no sabían si estaban tocando en C No, octavo. no. Ese- Antes había como una especie de clave, o por lo menos era algo que se comentaba, estoy hablando de la época del 70, incluso un poco para atrás, que se tocaba en 6/8 porque la gente baila en 6/8. Entonces, el primer conector que tenían era con la gente. Podían bailar la Claro, gente lo que estaban tocando. Si no podían bailar, era porque estaba muy rápido el tema. Entonces había que bajarlo de velocidad. claro, Pero es eso, ¿no? claro. Yo lo que creo es que vuelvo a repetir, en la medida que uno escucha el género, toca el género, lo pasa, digamos, lo pasa un poquito por el cuerpo, eso después empieza a surgir solo. Eh, no me imagino inventar un método que sea algo así como, a ver, pongo el metrónomo en tanto y trato de que no, 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 no me parece que desde la teoría vaya a, a, a surgir eso, ¿no? Y vuelvo a decir algo que dije solo un momento. Casi que me desconozco diciendo esas cosas, porque hasta hace no mucho yo pensaba que había que encontrarle la manera de poder sistematizar y darle como una entidad a estas cosas. Y con los años cada vez me doy cuenta de que no. Había que esperar que pase un poco los años nada más. Entonces, Exactamente, exactamente, había que dejar que corra el agua bajo el puente. y el Eh, poder de síntesis aparece, ¿sí? Sí. y despojarse de ansiedades. Y la otra cosa es conectar con los maestros vivos, ¿no? Que gracias a Dios en nuestro país hay tanta gente que está tocando muy bien, tanta gente que está tocando muy bien, gente grande, gente joven. Eh, hay que hacerse tiempo de estar en contacto. Hay que Claro. hacerse tiempo de estar en contacto, de asistir a los recitales y bueno. Y la mayoría son gente accesible, ¿eh? Son buena gente. Así que hay que animarse a hablar, a tocar, a estar donde suceden las cosas, ¿no? Eh, Otra vez repito para la gente que no por ahí no pudo ver o escuchar, en el canal de YouTube del Ministerio de Cultura de la Nación va a estar todo. Ahí vamos a subir también los arreglos, esas cosas.
Si les parece, les puedo contar 2 minutitos más sobre el, Sí, sobre el claro, registro. claro, sí, sí, Puede haber algún interés, digamos, ¿no? sí, sí, Eh, pues yo soy como, siempre soy como muy pragmático, digamos, en esta cuestión de los reguidos. En la música del litoral hay una diversidad muy grande y hay un montón de definiciones que seguramente ustedes habrán escuchado, ¿no? Cuando se habla de- desde el chamamé hasta la canción del litoral, o la canción, o la litoraleña seca, o la guaraña, la galopa, no sé si se me están pasando alguna categoría. Pero lo cierto es que todas responden a una misma división del compás, que es la que decía hoy al comienzo, que son 4 corcheas y una negra, ¿no? Por eso a mí me gusta hablar como, así como en el norte dicen que hay una familia rítmica para la chacarera, eso digo que en el litoral hay como un complejo del chamamé, como para ponerle un título, digamos, que abarca todas estas especies que estamos diciendo, ¿no? Y que lo que cambia fundamentalmente es la sensación del tempo. claro. Pero lo que el tempo, al cambiar el tempo, eh, es imposible que uno cambie un, un- una característica del ritmo y que no se muevan otras, digamos, ¿no? Eh, si yo altero el tempo, seguramente va a haber alteraciones de carácter y seguramente va a haber alteraciones de acentuación y de articulación. Pero básicamente estamos manejándonos siempre con un compás eh, de 4 corcheas y una negra, ¿no? Cuando pasamos a la guitarra, ahí nos encontramos eh, que por ahí hay como puede haber, digamos, como tendencias muy rígidas a querer encontrar una fórmula unívoca de hacer el regido. Y lo cierto es que cuando uno sale y empieza a recorrer, se encuentra con que no hay una sola forma, sino que hay como muchas formas diferentes de hacer el mismo regido. Por lo cual volvemos siempre al mismo punto. La idea de poder conectar de alguna manera con el espíritu y con la tensión propia de cada ritmo. Eh, Básicamente, la manera de rasguear yo creo que es siempre con la mano cerrada, primer punto de partida, ¿no? ¿Por qué? Porque si a veces rasgueamos, ustedes habrán visto, por ejemplo, esta forma de rasguear, donde disocio el uso del pulgar con respecto al resto de los dedos. Esa forma de rasguear hace que a veces uno no pueda dar como peso y articulación a cada uno de los golpes del rasguido, ¿no? Entonces a partir de ahí, como ahí estoy acompañando más o menos lo que sería el alma guaraní, ¿no? Que para mí es como una especie de chamamé así a velocidad crucero, digamos, sería el término medio, ¿no? Yo a ese ritmo que estoy acá, lo empiezo a bajar, lo puedo bajar hasta un límite bien bajo, hasta el límite de que se corte y empieza a aparecer la rítmica propia de o podría ser de una canción litoraleña o de una guaraña, ¿no? Empieza a aparecer ese carácter lánguido y cadencioso, digamos, de esos ritmos. El chamamé cangú que se decía antes, Claro, chamamé triste que se quiere decir. claro. Bueno, y si lo llevo para el otro lado, ¿no? Aparece lo que podríamos llamar la galopa, ¿no? La galopa, claro, Es ahí. un ritmo
Su nombre no tiene nada que ver con esto, pero uno podría asociarlo también con el galope, digamos, porque es un ritmo así bien, bien enérgico, bien rápido, bien Sí, sí. galopeado. Eh, Básicamente, para cerrar con esto, como le decía, por ahí a veces nos encontramos con distintas maneras, distintas ideas de cómo se debe rasguear, ¿no? Una muy difundida, pero que no es la que yo hago, no es que quiera decir imponer la mía, ¿no? Yo comento como las maneras que he visto. Una es hacer todos hacia abajo, ¿no? Con la salvedad de que los golpes que van en las figuras impares, o sea, en la primera, la tercera y la quinta, deberían sonar siempre sobre lo grave y los pares sobre los agudos, ¿no? Hay varias formas, ahí estoy haciendo todo hacia abajo. Hay algunos que hacen ay, que no, esta no me cuesta. Lo que sería la segunda negra o el tercer valor hacia arriba. Ernesto, ¿podés salir de la pantalla al... Ah, perdón, 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 perdón. Ahí poner... Claro, claro, así se ve Vamos, mejor. vamos de nuevo, hijo. Ahí va. Ahí ven mejor. Bueno, entonces, Adelante. esta sería, la que mostré una es toda hacia abajo. Después hay otra posibilidad que es la segunda negra, digamos, o el tercer valor hacia arriba. Esa es quizás una de las más difundidas, digamos. Y por último, la que yo uso siempre es la segunda corchea hacia arriba. Eh, Lo que me gusta de hacerlo así, y vuelvo al ejemplo este de que la praxis precede a la teoría, es que me permite usar el dedo índice casi como si fuese una púa. Entonces, por ejemplo, uno a veces puede rasguear. eh, O sea, no usás el pulgar para arriba, usás el índice, veo, ¿no es cierto? Yo tengo el dilema a veces de ir escuchándome y ir escuchando a gente que sabe, a ver cómo lo hacen, y por ahí estoy todavía con el tiempo con ese dilema si lo hago con el pulgar o lo hago con el índice. Claro. Yo lo hago con el índice porque hay dos cosas. Una es que me gusta que me queden las negras hacia abajo, los valores graves hacia abajo. Entonces yo puedo, por ejemplo, no sé si se escucha claro, ¿no? Perfecto. En el medio del regido estoy, ¿no? Estoy marcando el bajo, un bajo más melódico, pero en el medio del regido, apuntándole a la cuerda que quiero tocar. ¿Sí? O también puede ser melódico. Eh, ¿No? Puedo trabajar también melódicamente en la primera cuerda, haciéndolo de esa manera, porque me queda el índice siempre, bueno, en el momento adecuado como para melodizar, ¿no? Claro. Eso lo uso mucho, por ejemplo, en esta, que también está en ese disco, la versión de Tita, no sé si la tienen presente, si la han escuchado. ¿No? Hay varios compases donde voy melodizando con el regido, ¿no? Que es un recurso bien, bien interesante porque le da potencia al regido. ¿Eh? A ver qué preguntan acá. Eh,
Bueno. Sí. Con el dedo índice abrís el primer golpe, claro. Con el primer golpe, a ver, otra vez me fui. Con el primero ya agarro fundamentalmente los graves, ¿no? Vamos más lento. Es pa, pa. Pero al poder usar el índice, por ejemplo, ¿no? Ahí le voy buscando la... ¿No? Es fundamental que los golpes graves, ¿no? La guitarra, esa es otra característica. La guitarra en el chamamé siempre es como una guitarra bien gordita, desde el punto de vista de la armonía. Se usan las armonías bien, bien llenitas en los graves, ¿no? Incluso es bien frecuente utilizar ciertas posiciones y ciertas inversiones de los acordes que me permiten sonar bien, bien llenos, digamos, ¿no? Por ejemplo, los acordes de re, bueno, esto es medio que para todo, pero en el chamamé tiene especial importancia. Los acordes de re son siempre acordes de 4 dedos. Claro. Digamos, este re mayor, no, porque me queda el mi acá, es este re mayor. O este re menor. ¿Sí? O hay posiciones que suenan mejor, por ejemplo, la del do. Suena mejor siempre invertido con el sol en el bajo, porque entonces esto acá abajo tiene como un peso, siempre es como más tirando a lo pesado, digamos, del acorde. Yo estimo también que a veces esas cosas tienen que ver con la necesidad del contexto, ¿no? Es decir, yo tengo que acompañar un acordeón, que es un instrumento que tiene esa tesitura tan brillante, y eso, si estoy solo con la guitarra tengo que tratar de encontrar una textura que me sostenga, digamos, ¿no? Entonces de ahí, por ahí, creo yo que viene el tema de la marcación del 3/4, de la densidad de los acordes y de la densidad en el buen sentido, ¿no? La densidad en cuanto al peso armónico, digamos, de los acordes. También tienen que tener en cuenta, por ejemplo, si llegan a acompañar a un acordeón verdulera, que las probabilidades son que esté en fa, en do y no en mi, en si mayor, esas Claro. tonalidades. Te miran feo los acordeonistas. Totalmente, totalmente. Che, y bueno, para no dejar cosas acá en el tintero, por acá hay alguien que habla de la chamarrita y el rasguido doble o la milonga. Yo hoy pensé hablar básicamente, como decía recién, de esta idea del complejo del chamamé y hablar de los ritmos más propios y más vinculados al chamamé, porque lo cierto es que la música del litoral es como... es tan grande, digamos, que daría para más de un encuentro. Y acá comenta que la chamarrita lo relaciona más con el rasguido doble o la milonga, y sí es cierto, esos tres van como en un mismo combo, y el hilo conductor es que de alguna manera están representados en otro tipo de birritmia, que no es la del 3/4 del 6/8, ¿no? Sino que aquella birritmia que la podríamos expresar como un 8/16, ¿no? Donde tenemos aquella división aditiva, ¿no? Que es el 3 más 3 más 2, ¿no? Propio de la milonga. De la chamarrita, que es medio prima hermana, ¿eh? Por momentos hay, depende del tema, a veces no sabemos si estamos tocando milonga, chamarrita, hay otras cosas también que digo, ya sería como para desarrollarlo con más tiempo, ¿no?
que no solamente tienen que ver con la rítmica, sino con el carácter en general, ¿no? Y hay algún tipo de bordoneo que por ahí en la milonga es más característico de una manera, en la chamarrita es de otra. Y el rasguido doble, que es un ritmo fantástico. Es un ritmo fantástico. Para mí es uno de los ritmos favoritos. Tiene hablando de esta cuestión de la llevada, ¿no? Tiene una energía, un arrastre, ¿no? Que es el 3-3-2 pero rasgueado. Ahí lo acompaño como milonga, ¿no? De Corrientes vengo yo. Ahí lo acompañé un segundito como milonga y no hay ningún conflicto, creo yo, ¿no? Pasa, Claro. pasa. Para que entendamos también las conexiones que hay, ¿eh? Y cómo hay una cosa que los ritmos terminan siendo así, todos medios parientes. Sí, sí. Recién dije que la chamarrita es prima de la milonga y bueno, y el regido doble debe ser primo hermano, por ahí más o menos. Primos, Primo hermano del chamamé de sobrepaso también, ¿viste? El chamamé de sobrepaso que está ahí al lado del partido doble. Y estamos ahí. claro, Qué sé yo. claro, sí, sí, sí. A ver que hay alguna preguntita más. No, no, no hay. ¿Se usa guitarrón en el chamamé? Sí, 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 claro que se usa el guitarrón en el chamamé. Es una maravilla, es una maravilla. Sí, sí, sí. La tesitura del chamamé. Pero aparte hay cuestiones, esto lo podría explicar mejor alguien que maneje las cuestiones de acústica, digamos, ¿no? Eh, eh, literalmente el guitarrón no es que se va tan bajo, no está tan bajo como uno podría decir, bueno, un contrabajo, digamos, ¿no? No, no, El una cuarta, una guitarrón quinta. solamente una cuarta más abajo que la guitarra. Y sin embargo, cuando está sonando el guitarrón, es como que redondea la atmósfera de una manera impresionante. Impresionante el cuerpo que le da, ¿no? No, sí, Claro, claro. se usa muchísimo, se usa muchísimo. Mucho. Che, acá hay otra pregunta también que no quiero dejar a nadie sin contestar. Acá alguien pregunta cómo plantear un arreglo a dúo. Y ahí me parece que lo interesante es poder, como dije al comienzo con el arreglo solista, poder antes de escribir la primera nota tener como una visión desde afuera, como para poder ver el contexto general. Porque el riesgo muchas veces si uno hace un arreglo a dúo es caer en una situación donde la primera guitarra sea muy melódica y la segunda guitarra sea muy acompañamiento, ¿no? Salvo que estemos acompañando a un solista, me parece que si la idea es hacer una versión a dúo, ahí habría que empezar a trabajar otra búsqueda, y ahí sí tiene, creo yo, una importancia, una gran importancia el tema de pensar qué tipo de texturas quiero hacer y cómo puedo jugar con las texturas y cómo puedo jugar con los registros de la guitarra, ¿no?
que por otro lado la guitarra, vieron que no tenemos una tesitura demasiado amplia, digamos. Cuando vamos a trabajar en dúo es como nos quedamos en un registro bastante estrecho. Por eso también es importante ver en qué tonalidad vamos a hacer cada composición, ¿no? Porque lo ideal es que para cada tema nosotros podamos tener, eso hay que pensar y buscar tema por tema. Buscar una tonalidad donde por lo menos al tema lo podamos tocar quizás en 3 octavas de manera más o menos cómoda, digamos. ¿Sí? Como para tener variedad de recursos. Eso no se da en todas, ¿no? A veces arrancamos a tocar el tema en la y cuando lo queremos pasar de octava resulta que me tengo que ir todo el tiempo acá cerca del traste 12, que yo, o no tengo una octava muy grave porque el registro llega hacia nota muy grave, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí viene bien hacerlo en mi. Bueno, hay que ver en cada tema cuáles son las tonalidades que uno quiere usar para tener la mayor tesitura posible en la guitarra. Bueno, gente, ¿alguna otra cosita que quieran comentar, charlar, preguntar? Queremos recordar que la próxima es el 27 de junio, va a estar el maestro Agustín Luna en este mismo horario. Así que, como para ir teniendo en cuenta y agendando las clases siguientes. También es bueno, volviendo al chamamé, escuchar mucho sobre los cantores, los dúos, cómo se implementaban en las voces, como para tener otra posibilidad más, otra vertiente más, como para tener un recurso. Sí, sí. Es que en realidad, con esto que decís, Cacho, siempre, yo creo que todo nos remite siempre un poco a principios fundamentales que son muy básicos. Claro, sí, Toda absolutamente. la música creo que empieza siempre por la escucha. Y esto vale para cualquier música que nosotros vayamos a interpretar, sea música del litoral, sea música barroca, sea música sinfónica, lo que sea. El primer acto musical es la escucha, ¿no? Sí, sí. Eh, lo que suena siempre es resultado de un sonido interno. Lo que suena nosotros lo tenemos que tener sonando internamente, Sí, sí. ¿no? Llegar a la idea o a la música como desde afuera por una indicación, a veces la indicación, la figura de un maestro nos puede servir para resolver cierto aspecto quizás de la técnica, quizás de alguna herramienta que nos falte, pero lo cierto es que eso tiene que tener una consonancia con lo que nosotros tenemos como escucha interna. Si nosotros no tenemos esa música en nuestro paladar, es muy difícil que desde afuera, con una indicación, nosotros podamos, No, podamos llegar a hacerlo, ¿no? Y eso, repito, creo que vale para cualquier música que quieran hacer. tal cual. Cualquier música que quieran hacer. Estoy leyendo ahí algunos chats, algunas Sí, cositas que. sí, sí. Así que bueno. Yo muy feliz, veo que hay gente de todos lados, gente a la que conozco personalmente, gente a la que no, y que espero que a partir de este encuentro podamos tener algún vínculo. Quedo a disposición, ahí quedó creo que Cacho compartió más temprano mi correo electrónico, si no me encuentran por las redes sociales, pero Sí, bueno, claro, todo esto nuevo para cuestión nosotros. de quien quiera evacuar cualquier duda o estar en contacto, con todo gusto les envío material, lo que deseen, a disposición. Bueno, muchas gracias, maestro Ernesto Méndez, por su predisposición. Y bueno, hasta la próxima será, y subiremos, como dijimos, en el canal de YouTube del Ministerio de Cultura Nación,
todo lo que tenga que ver con esta clase. Y con la anterior también, ¿no? La del maestro Carlos Moscardini. Muchas gracias por todo. Bueno, gracias gente. Chau, chau, espero que les haya gustado. Chao a todos. Muchas gracias por estar.